Hola a todos, bienvenidos a Cinedanía, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta el canal, siempre os invitamos a que os suscribáis. Hoy nos acompaña en nuestra sección de La silla del director, el director Román Parrado, que nos presenta su nueva película que se llama Andy y que se estrena este mismo 10 de julio ya en cines. Román, si no le conocéis mucho, o por si acaso no le tenéis ubicado, pues tiene una dilatada carrera en el medio audiovisual. Ha dirigido pues, cosas que seguro que habéis visto o que os han interesado, como El asesino de la baraja, que le valió un premio en Hamburgo, también El rey del cachopo para Netflix, sobre todo en el ámbito documental. Y además ha sido jefe de realización del programa Salvados de La Sexta durante varios años, que seguro que también lo habéis visto en alguna ocasión. Andy, la película que nos trae hoy, se presentó fuera de concurso en el pasado Festival de Málaga y pone el foco en el drama de la inmigración, sobre todo en el caso de menores de edad. En concreto, se ambienta en la frontera de México con Estados Unidos, donde, tal y como se detalla en la propia película al inicio, o sea que no estoy contando ningún spoiler, en 2023 más de 100.000 menores tomaron esa ruta buscando una vida mejor. Una road movie, pues por tanto, que cuenta una historia real de muchísimas personas. Bienvenido, Román, y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Gracias por invitarme. Pues entiendo, la primera pregunta es de dónde nace esta historia, que entiendo que nace de experiencias que has vivido y que he leído por ahí que empezó un poco la idea en Kabul. No sé si me puedes un poco poner en contexto todo esto. Bueno, en Kabul no nació la idea de la peli, en Kabul nació la idea de rodarla así, como está rodada, ¿no? Entre Mm. comillas. En Kabul nació la idea de fusionar el mundo del documental con el mundo de la ficción de alguna manera. Porque, bueno, siempre me había pasado, ¿no? Que rodando documental muchas veces me había encontrado con secuencias que tenían un potencial cinematográfico alucinante, en el sentido de que el drama que se estaba desarrollando detrás era súper potente y que no hacía falta entender lo que estaban diciendo para que te llegara la secuencia, que entendieras todo lo que estaba pasando y que funcionase como un tiro a nivel cinematográfico. Pero es que además el mundo del documental, bueno, en este caso la realidad, digamos, yo siempre me he encontrado que tiene una potencia y una cantidad de matices eh, y de fuerza, digamos, que para recrearlo en ficción deberías tener una cantidad de medios alucinante, ¿no? Y normalmente, en mi caso, nunca ha sido el caso, ¿no? Y esto solo se da en casos de superproducciones. Pero claro, a veces te encuentras rodando cosas en sitios donde hay, pues yo qué sé, miles de personas haciendo una cosa, con camiones de fondo, avionetas, tanques a veces, ¿no? Entonces dices, hostia, ¿por qué no aprovechar la realidad para explicar una historia un poco más controlada, que es lo que te da la ficción, ¿no? Un poco más dirigida. En realidad no estás mintiendo, lo único que estás haciendo es como destilar una de las historias que estaría pasando allí y situarla en el lugar en el que estaría pasando, ¿no? Pero tú has un poco elegido las secuencias que vas a explicar. Mm. ¿Y por qué de todos los temas sociales que hay y que seguro que has vivido y que has visto, ¿por qué te has focalizado en esta parte, sobre todo de la inmigración de menores en esa frontera de México con Estados Unidos? Bueno, yo había tratado mucho el tema migratorio, pero sobre todo había Mm. hecho la ruta africana, la que nos toca más de cerca a nosotros. Y a mí el fenómeno de la migración siempre me ha parecido una gran historia humana. Porque, bueno, es una historia de gente que está empujada a realizar un gran viaje, que tiene un objetivo muy claro, que es llegar a un sitio para conseguir una vida mejor, escapar de algún peligro, y que tiene unos obstáculos muy grandes por el camino que tiene que superar. Por lo tanto, tiene como todos los elementos, ¿no? De una tragedia, digamos. Y entonces me interesaba mucho contar las historias de los migrantes porque últimamente además la figura del migrante se está utilizando como cabeza de turco
para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, si has viajado un poco, has trabajado fuera, has estado con esta gente, has conocido lo que se vive en otros sitios, te das cuenta de que las cosas normalmente no son como las explican, ¿no? Y entonces buscando cómo contar esta historia, me encontré con un documental que básicamente explicaba el drama que vivían miles de niños, 137.000 en el año 2023, creo que fue el dato que me encontré, que realizaban este viaje solos. Claro, yo acababa de ser papá y me horrorizó bastante el tema, ¿no? Pero es que además em, me parecía muy potente explicarlo desde el punto de vista de un niño, porque destilaba una cosa que es como muy difícil de encontrar, que era una metáfora de lo que es todo ese viaje, ¿no? Porque muchas veces esta pulsión migratoria, digamos, eh, normalmente se realiza para escapar de algo o para buscar algo mejor, pero casi siempre está fundamentada en una fantasía de lo que te vas a encontrar cuando llegues, ¿no? Y esa fantasía normalmente no se corresponde nunca con lo que tú esperas, porque lees cosas, ves fotos, ves la tele y te imaginas que cuando llegues al país de destino vas a encontrarte unas realidades y luego las que te encuentras son otras, ¿no? Y en ese sentido, el viaje tiene algo de fábula, de cuento, de fantasía, y la manera en la que los niños hacen este viaje lo tiene más todavía, ¿no? Porque nosotros, investigando para la película, estuvimos hablando con muchas ONGs, muchas entidades que colaboraban con los migrantes durante la ruta y les daban asistencia, y lo que te explicaba mucho es que los niños viven este viaje como si fuese una aventura, ¿no? Porque son niños, no son realmente conscientes de los peligros a los que se están exponiendo, ¿no? Entonces nos decían, muchos niños están jugando hasta 5 minutos antes de caerse debajo del tren, porque para ellos es una aventura, un cuento, ¿no? Entonces, para mí la película tenía eso, ¿no? Si yo podía explicar una peli que tuviese la forma de película de aventuras, que es lo que es de lo que es lo que es este viaje, en realidad, si te pones un poco frívolo y lo extrapolas, ¿no? Pero luego esa peli de aventuras tú te das cuenta de todo lo que implica y lo bajas a tierra y te das cuenta que es una cosa seria en realidad, pues tienes como una especie de carga simbólica que me pareció muy interesante, la verdad. ¿No? Y a mí te tengo que reconocer que me encanta ese mensaje que has comentado de la fantasía de lo que crees que vas a encontrar y que luego no es lo que esperas, que pasa tanto a menores como a mayores y que muchas veces se pone el foco desde los que viven aquí, digamos, y que dicen: "Jo, si es que ahora viven mucho mejor, si es que ahora están estupendamente, es que ya quisieran vivir donde viven como viven aquí". Y realmente esas personas a lo mejor están sufriendo, es que no están adaptadas, no se sienten bien, no es lo que ellos esperaban. Y me gusta muchísimo ese mensaje en la película. Creo que es algo que no se suele ver en estas producciones y además desde el punto de vista de un niño bueno, nada, era un comentario que quería compartir Bueno, pero porque me parece muy es que interesante. básicamente yo creo que uno de los ejercicios más, o sea, yo a la hora de transmitir este mensaje, digamos que tenía como dos vías, ¿no? O tenemos dos vías, ¿no? Los cineastas o los periodistas que queremos transmitir un mensaje. Y uno es intentar convencer con datos y con argumentos e intentando desmontar ciertos discursos. Y otro es haciendo que el espectador se ponga en el lugar de las personas de las que estamos hablando, ¿no? Y entonces, mm, yo creo que muchas veces es más efectiva la vía de la empatía que la vía del discurso, ¿no? Porque desgraciadamente hoy todo el mundo estamos muy atrincherados en las ideas que tenemos y a veces es tan fácil como borrar las barreras y olvidarte de el concepto que tú le has puesto, el nombre que tú le has puesto a la persona que estás viendo, ¿no? Es el otro, el migrante, el diferente, y vivir el viaje con él, ¿no? Y entonces allí es cuando realmente entiendes la dimensión que tiene este viaje. Y una cosa que tú has dicho, que a veces no se adaptan cuando llegan al sitio y no encuentran. Para empezar, normalmente casi el 100% de las personas les gustaría vivir en el lugar en el que han nacido. O sea, eh, casi Mm. nadie se va por gusto,
¿sabes? Entonces, adaptarse puede ser más fácil o más difícil, pero siempre implica un esfuerzo, ¿no? Porque tú no estás viviendo en tu contexto, ¿no? Entonces, esta gente muchas veces no hace el viaje por gusto. Que también lo podrían hacer, ¿eh? El otro día hablaba con unos de ellos y reivindicaban el hecho de qué pasa. Yo no puedo ir a visitar simplemente porque me gusta. Tengo que ir ahí para colaborar con la seguridad social o para, ¿no? Pero bueno, la idea era un poco eso, ¿no? Hacer como que el espectador se olvidara del concepto este de otro e hiciese el viaje con ellos, ¿no? Si ves ET y puedes identificarte con un extraterrestre y hacer el viaje con él, ¿no? Pues también lo puedes hacer con una persona que tú llamas migrante, ¿no? Que en realidad es una persona, no un migrante. Total. Además, el rodaje creo que también ha sido muy especial porque hicisteis esa ruta que vemos durante la película, la recorristeis antes, la visteis, son lugares más o menos reales de Sí, donde sí. ellos han cruzado y Nosotros donde... hicimos el viaje dos veces. Nosotros, cuando decidimos que íbamos a hacer esta película, primero hicimos como un proceso de investigación con las ONGs y con expertos del tema bueno, nos explicaron un poco cómo funcionaba todo el fenómeno, nos explicaron miles de historias que les habían pasado a niños. En ese sentido, digamos que la historia de Andy es ficción en tanto no le ha pasado a un niño solo todo lo que le pasa a Andy, pero todo lo que le pasa a Andy le ha pasado a algún niño. O sea, lo que te hablaba de destilar, ¿no? Nosotros, digamos que condensamos muchas historias de niños en un solo niño. Eh, y entonces, como habíamos escrito la historia aquí en España, con Alfred y con Rouget, y a mí me daba mucho miedo contar algo desde fuera, lo que hicimos fue viajar a México para hacer la ruta nosotros con una voluntad documental. Entonces, mi idea ya era rodar todo el B-roll que después iba a servir de base de recursos de la película. Y entonces fuimos a las fronteras, fuimos al río Suchiate, que es la frontera entre Guatemala y México, vimos cómo funcionaba, cómo cruzaban con las barcas, cuál era la dinámica con los balseros, dónde dormían, los campamentos, los albergues, cómo se subían al tren, cuándo se subían al tren, si algunos viajaban en autobús, cómo se organizaban para formar caravanas humanas que luego se iban disgregando a lo largo de todo el país. Y digamos que ese guión, que era un guión teórico, se fue transformando en un guión de verdad porque vimos las cosas que sí que habíamos acertado y vimos las que no, y entonces volvimos a España y las modificamos. Y un año más tarde volvimos a los mismos sitios exactamente y los rodamos ya con actores, colocándolos en los escenarios que nos servían a nosotros de fondo, ¿no? Pero que todos los fondos de la película son reales. Todos los migrantes que hay cruzando en barcas por detrás, todos los policías que hay trabajando, todo esto es real. ¿Y corristeis peligro en algún momento durante esas rutas que hicisteis o incluso luego rodando? ¿O tuvisteis esa sensación de peligro en algún momento? Bueno, latente, latente. Sí, íbamos con dos fixers muy buenos que trabajan con las mejores producciones de documental del mundo, trabajan para la BBC, para Al Jazeera, para la CNN y están muy acostumbrados a hacer temas de narcotráfico, de migración, y entonces, bueno, íbamos como muy bien acompañados, ¿no? Entonces, la frontera del norte teníamos otro fixer, en la frontera del sur teníamos otro fixer y ellos eran gente como con muchos años de experiencia en el sector, que conocían a quien tenían que conocer, que pedían ayuda de la policía y de los ayuntamientos cuando tocaba. Entonces hemos estado como bien arropados. Pero sí que es verdad que, bueno, México es un país que tiene unas reglas determinadas, ¿no? Y entonces si te dicen, no te pases de aquel árbol, o a las 4 de la tarde tenemos que estar fuera de aquí, pues a las 4 menos 10 te vas cagando leches, ¿sabes? Entonces, ese es un poco el peligro más cercano que hemos sentido, el tener unas fronteras, ¿no? Tanto físicas como psicológicas que tú no podías pasar porque sabías que entonces sí que podía pasar algo complicado. Pero no, no nos ha pasado nada. Me alegro. Sí, No, sí.
A nosotros Eh, Gabri, que era nuestro fixer, nos decía, si vosotros no veis que yo me pongo nervioso, no os pongáis nerviosos. Y no se puso nervioso. O sea que... no quería acabar la entrevista sin hablar de la protagonista, de Leslie Vázquez, que me parece un descubrimiento Es un total y descubrimiento absoluto. increíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. Impresionante cómo trabaja esta actriz. De dónde sale? ¿Qué viste en ella o qué visteis? Y si ella se quiere dedicar a esto de la interpretación, porque yo le auguro un futuro prometedor, desde luego. Pues mira, sí, ella se quiere dedicar a la interpretación. De hecho, Ujú. nosotros hicimos el casting con Rodolfo, que es un chico de Sonora que es actor, coach de actores, director de casting y tiene una compañía teatral, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que gran parte de la peli la íbamos a estar rodando en el estado de Sonora y entonces decidimos hacer un casting en Hermosillo porque era el sitio donde íbamos a estar más tiempo. Y, y Rodolfo nos propuso a... Rodolfo, como anécdota, es el médico calvo que sale en el albergue, Ah, ¿vale? Porque sí, él sí. también... entonces, Rodolfo nos propuso a Leslie y a Emiliano. La química entre ellos era fantástica. Leslie había aparecido en un corto que me enseñó, ella estaba muy bien y tenía esa presencia que tiene Leslie, ¿no? Que solo con el hecho de estar, pues ya está, ya te la miras, ¿no? Pero claro, con Leslie pasaba una cosa que estuvo muy bien, que es que Leslie es una niña de familia de clase media alta mexicana, o sea, y ella hizo el viaje también de manera interna y de manera muy intensa, porque nosotros empezamos a rodar cronológicamente y lo primero que rodamos de todo fue el río, o sea, el primer día rodamos el río. Y yo me acuerdo de ver las caras de los niños que estaban horrorizados, porque ellos nunca habían visto esas realidades, ¿no? Tanta gente hacinada en campamentos, durmiendo en la calle, eh, niños jugando con cartones. Claro, para ellos era una cosa marciana. Y tenían una cara de terror, entre terror y alucine, que, que se traslada un poco a la pantalla, yo creo, al principio. De hecho, ellos van ganando confianza en la película a medida que van ganando confianza también en el viaje. Ujú. Es muy, muy fuerte ver los niños, ¿no? Lo rápido que se adaptan también a las situaciones. Y a la semana ya entraban en cualquier albergue y se ponían a jugar con los niños que había en el albergue a los 10 minutos, porque son niños, ¿no? Entonces, pasó un poco lo que teóricamente les tendría que haber pasado a los protagonistas de la peli, ¿no? Y eso a nosotros también nos ayudó mucho a la hora de trabajar con ellos, porque estaban todo el rato en el estado psicológico, digamos, que tenían que estar, ¿sabes? No, no hacía falta que viajaran hacia ningún lado, ya estaban allí, en medio. No, no, a mí me parece que ha tenido que ser duro vivir ciertas cosas para los personajes, Andy y su amigo, los que viven a lo largo de toda la ruta y que habrán visto realidades, pero también la ficción, lo que estaban haciendo en ficción o ficcionado, Sí, era muy duro también. Ahí hay escenas que sí, son violentas, sí, son escenas sí. complicadas, no voy a desvelar nada, pero que realmente, pues, bueno, lo que puede vivir, como tú decías, ¿no? Lo que puede vivir un niño que recorra esta ruta, pero que no deja Bueno, de ser sí, hubo un duro. par de secuencias en concreto en los que tuvimos que hacer un coaching, explicar un poco qué es lo que significaba lo que les iba a pasar, qué estaban haciendo. Supongo que ya sabes a qué secuencias me Sí, refiero. sí. Pero bueno, ahí las madres también estuvieron muy colaborativas. Ellas hicieron todo el viaje con nosotros, las madres también, ¿eh? Porque además tuvieron como una decisión muy valiente y muy madura, que es, yo voy a sacar a mi hija del cole 2 meses, porque creo que haciendo este viaje va a aprender mucho más que lo que iba a aprender en el cole, ¿no? Y yo creo que tanto Leslie como Emiliano en esos 2 meses se llevaron un aprendizaje de la vida, de lo que pasa por la puerta de su casa y de no juzgar a las personas por lo que tienen o por lo que parecen, sino por lo que son, que yo creo que no tiene precio, no tiene precio. Que a algunos Pues les ha costado muchos más años descubrirlo, ¿sabes? sí.
o algunos no lo descubren nunca, O que es algunos el no problema. descubren. Sí, sí. Pero bueno, pues yo creo que con esa reflexión podemos dejar así un rato. La verdad es que se me ha pasado súper rápido. Muchas gracias, Román. Recordamos que Andy se estrena este 10 de julio en Sí. cines. Espero que vayáis a verla porque es un aprendizaje, es una buena película y además os va a facilitar un aprendizaje que es muy interesante. O Y que no lo sea, dejen para muy tarde, que no creo que dure mucho. O sea, ya, qué pena, ¿eh? A mí me da una lástima cuando hablo con vosotros y a veces pues son películas que o tienen muy poquitas copias sí, o esto tiene pocas realmente... copias y durará poco, porque sobre todo la semana siguiente se estrena La Odisea Sí. de Nolan, que lo arrasará todo. Pero Vale. en realidad, que es una cosa que yo estoy diciendo ahora en las entrevistas, no es tan diferente en esencia La Odisea de Andy. Mm, Eh, Porque en realidad están explicando una historia muy parecida. Unos sí. personajes que quieren llegar a algún lugar y que enfrentan grandes dificultades por el camino y cambian en el proceso de la gran historia humana, ¿no? De héroes. Mm. Pues hombre, yo creo que podía la gente ir a ver Andy como un poquito previa y luego Y luego la se va- Odisea y luego la y Odisea han y ya hecho tienen una el... visión completa de Exacto. todo esto. Pues nada, Román, de verdad, muchísimas gracias y muchísima suerte con la película. Gracias, Daniel.